Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el coordinador de campaña del Partido Popular aquí en la provincia de Almería, don Manuel Guzmán. Don Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme una vez más a Interalmería. Un placer para nosotros contar contigo porque queríamos hacer el análisis y balance de las elecciones de la jornada de ayer, 9 de junio, elecciones europeas, donde el Partido Popular, una vez más, ha ganado en la provincia de Almería. La verdad es que satisfecho, muy satisfecho, primero por el trabajo que se ha realizado en la campaña, donde hemos hecho una campaña en positivo, de las que ahora te comentaré, y muy satisfechos también por el resultado. Desde aquí agradecer a los más de 90.000 almerienses que han hecho posible que el Partido Popular de Almería sea el partido más votado en Almería, que hayamos sido también los más votados de toda Andalucía. Ha sido unas elecciones donde ha ganado el Partido Popular a nivel local, a nivel provincial, por primera vez también en la historia en Andalucía, y donde hemos vuelto a ganar también a nivel nacional, ya una constante después de las municipales y de la autonómica. Una vez más hemos vuelto a ganar a un sanchismo radical en España. La verdad es que satisfechos con ese trabajo hecho y con el compromiso de seguir avanzando en aquellos temas que hemos hablado con los ciudadanos y que hemos estado hablando durante toda esta campaña, para al fin y al cabo seguir trabajando en resolver los problemas que tienen los ciudadanos, que eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Decía en la jornada de ayer por la noche el presidente del Partido Popular, Javier Oriano García, tras estos resultados, que se cierra un ciclo, se cierra el ciclo de todas las elecciones autonómicas, municipales, las generales y ahora las europeas, en las que el Partido Popular ha ganado. La pregunta que te hago, Manolo, ¿dónde está el secreto? ¿Qué hace el Partido Popular para que toda la ciudadanía apueste por el Partido Popular? Bueno, yo creo que hemos preparado, el secreto está en el trabajo que se desarrolla, ¿no? Y en los mensajes también que se mandan por parte del Partido Popular. Nosotros teníamos muy claro hace un mes, cuando nos sentábamos con todo el equipo de campaña, qué es lo que queríamos, y nosotros teníamos claro que teníamos que ser nosotros mismos. El Partido Popular se tenía que presentar a estas elecciones siendo lo que ha sido siempre en Almería, un partido que habla de Almería, un partido que habla de los problemas reales que tienen los almerienses, y eso a pesar de que sabíamos que los demás no lo iban a hacer, porque sencillamente cuando se habla de Almería, los demás sencillamente pierden, y donde también sabíamos que íbamos a asistir a una campaña totalmente polarizada por un sanchismo donde solo le quedaba rascar votos en esa extrema izquierda, en esas personas y en esos partidos que van en contra de las libertades y derechos sociales que tanto nos han costado conseguir en este país, que a su vez también con esa crispación y con esa polarización de la campaña también iba a retroalimentar a aquellos otros que rascaban votos en el entorno del Partido Popular y cuya Agenda 2030 exclusivamente se ha quedado solo en hacer que Pedro Sánchez se permanezca en el gobierno. Y la verdad es que a pesar de eso nosotros hemos hecho una campaña en positivo. Hemos hecho una campaña donde teníamos claro que tenemos que ir a todo y cada uno de los rincones de la provincia de Almería. Esta era una campaña de las más difíciles que pueda haber, porque unas elecciones europeas por su diseño así lo son, y creo que al final, por los mensajes que hemos enviado diariamente sobre la problemática que tienen los almerienses, lo que nos jugábamos en estas elecciones, creo que lo hemos hecho de una forma didáctica, pues al final pues ha convencido una vez más a los almerienses que una vez más han vuelto a ver en el Partido Popular el partido que mejor representa los intereses de todo y cada uno de los almerienses. Y ese es el secreto, al fin y al cabo, en que los ciudadanos vean cómo sus responsables políticos apuestan decididamente por resolver esos problemas que ellos tienen. Y a pesar de que estas elecciones europeas eran también muy complicadas, como antes te decía, son las elecciones más complicadas primero porque pudieran parecer de principio que son las más lejanas al ciudadano. Y es verdad que al final son las decisiones que se toman en Europa, al final los ciudadanos la ven de una forma lejana. Además también tiene una complejidad añadida, porque los mismos votos que había en todo y cada uno de los colegios y en toda y cada una de las mesas electorales que había en todo y cada uno de los municipios de la provincia son las mismas papeletas que hay en Hermua, que hay en Hospitalet, que hay en Padrón, que hay en Salamanca, que hay en Toledo, y eso pues hace que estas elecciones también sean un poco, lleve también a la extravagancia, puesto que había más de 34 papeletas, que lo primero que cuando llegaba uno a las votaciones pues se encontraba una batería de opciones diferentes, que muchas veces pues hace uno que experimente a la hora de tomar su decisión, a la hora de votar, y por tanto había que explicar muy bien
que un voto al Partido Popular era la peor noticia que podía tener Sánchez y que un voto al Partido Popular era la mejor noticia que podía tener Almería. Y yo creo que lo hemos conseguido en esta campaña, hablando de lo que nos jugamos, porque a pesar de que pareciera lo más lejanas posible, no lo es, puesto que prácticamente el 70% de la política que afecta a los almerienses, las decisiones se toman en Europa. Y el 50% de las inversiones que se realizan en Almería vienen de fondos europeos. Por tanto, en estas elecciones los almerienses nos jugábamos mucho y por tanto había que hablar de eso, lo que nos jugamos, y por eso planteamos las elecciones, como dijimos cuando hicimos la rueda de prensa de presentación del comité de campaña, una campaña en positivo donde íbamos a explicarle a los almerienses qué es lo que nos jugamos. Y por desgracia pues no ha habido ninguna otra opción política que haya hablado de esa importancia que tenían las elecciones, que no era nada menor y que por tanto son trascendentales para Andalucía, y donde además también nosotros teníamos algo que no tenían los demás, y es que los almerienses somos los mejores, encima nos lo hemos creído y no vamos a dar nunca un paso atrás, y necesitamos tener voz en los lugares de decisión. Y de igual forma que en Andalucía, desde hace 5 años, gracias al gobierno de Juanma Moreno, Almería ha dejado de estar en el ostracismo para ser una prioridad para el gobierno de Juanma Moreno. Además de eso, que no ha sido solo y exclusivamente por una nueva forma de entender la política, sino porque en Andalucía se habla mucho con acento almeriense. Necesitábamos también que en esos lugares de decisión como Europa, que tanto afecta a Almería, también hubiera un acento almeriense. Y no ha habido nadie que pudiera tener una candidata como nosotros, como Mari Carmen Crespo, que era la número 2 del Partido Popular a nivel nacional, pero que es la número 1 en defender los intereses de todos y cada uno de los almerienses, que lo ha demostrado siendo concejala, diputada provincial, alcaldesa de Adra, parlamentaria andaluza, y que se ha convertido en la mejor consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Agua que nunca ha tenido Andalucía. Y eso sin duda alguna ha sido también uno de los mejores avales, junto con nuestro empeño en seguir hablando de Almería y de los almerienses, que sin duda alguna le ha dado la confianza mayoritaria al Partido Popular por parte de todos los almerienses. 16 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista, un Partido Socialista que hace 5 años le sacaba 5 puntos al Partido Popular en las elecciones europeas y tras 5 años le saca ahora 16 puntos. El trabajo que ha llevado a cabo el Partido Popular es enorme. Bueno, es un trabajo donde la gente ha vuelto a confiar. En la anterior elección europea perdimos en Almería, hemos vuelto a ganar. Sin duda alguna el Partido Socialista ha perdido más de 30.000 votos. Nosotros hemos subido más de 10.000 votos en Almería. A nivel nacional el Partido Popular ha ganado 1,5 millones de votos, el Partido Socialista ha pedido 2 millones de votos. Yo creo que al fin y al cabo es una consecuencia de que la gente ha llegado al hartazgo de esa política de confrontación, de esa política de división, porque cuando se divide la sociedad no se puede conseguir nada bueno. De hecho, nunca una sociedad dividida ha conseguido nada, y por tanto yo creo que ha llegado la gente a ese hartazgo de división, de falta de gestión, donde tenemos un gobierno que no tiene presupuestos generales del Estado, con lo cual es imposible que se puedan abordar los problemas que tienen realmente los ciudadanos, y donde por desgracia solo la confrontación por la confrontación es lo que nos estamos encontrando por parte de un sanchismo radical que no solo está poniendo en riesgo nuestros derechos y nuestros logros que antes te comentaba sociales, que tanto nos ha costado conseguir entre todos, sino que además también se está convirtiendo en una lacra también para el propio Partido Socialista, que lo está royendo por dentro y que está haciendo que el Partido Socialista cada vez, elección tras elecciones, tenga peores resultados. El Partido Socialista, en su valoración de estos resultados obtenidos en la noche de ayer, en las elecciones europeas, asegura que se ha votado en clave alejada a los intereses de la provincia de Almería, que ha habido una alta abstención, un 55% en la provincia de Almería, que se sienten medianamente orgullosos por ser dique de contención de la ultraderecha y que necesariamente no son extrapolables, en este caso, a cualquier otro comicio. Nunca las elecciones son extrapolables unas a otras, nunca lo son. Nosotros por lo menos nunca lo hemos hecho, ellos sí lo hacen. Cada vez que tienen algo mejor, un poco de mejor resultado, como han tenido en las elecciones catalanas, pues sí intentan extrapolar todos esos datos. El problema del Partido Socialista en Almería es sencillamente que se han convertido exclusivamente en unos embajadores de un sanchismo radical
que impone un criterio único, donde se ha demostrado ya dentro del propio Partido Socialista que el que no está de acuerdo de Sánchez sencillamente no sale en la foto. Y por tanto ese es el problema que tienen ahora mismo el Partido Socialista en Almería y que lo tiene en Andalucía. Yo creo que deberían de repensarse de verdad los mensajes que mandan a los ciudadanos y apostar de una vez decidida por Almería, por los problemas que tienen cada uno de los almerienses, porque eso se ha demostrado que es lo que los almerienses quieren, porque eso de ser el dique de contención contra alguien, si es que volvemos otra vez a lo mismo, no, hemos estado en una campaña donde cada vez que planteábamos algo nos decían fachas, nos decían fango, cada vez que hablábamos de algo siempre terminaban, nunca había una contestación a eso. Estamos asistiendo a un gobierno de la nación con una debilidad extrema, donde cada vez que presenta una ley en el Congreso de los Diputados, o es votada en contra por sus socios de gobierno o sencillamente tienen que retirarla. La única ley que se ha aprobado y que todavía no ha sido reflejada en el boletín oficial del Estado ha sido la ley de amnistía. Una ley de amnistía que rompe la igualdad entre todos los españoles. Una ley de amnistía que rompe la igualdad entre todo y cada uno de los territorios. Una ley de amnistía que sencillamente da más recursos a otros en contra de los recursos que necesitan los almerienses. Y los almerienses no somos más que nadie, pero tampoco vamos a hacer menos que nadie. Y vamos a exigir siempre estar en el lugar que nos merecemos y en el que estamos. Yo creo que el Partido Socialista eso todavía no lo ha entendido, creo que todavía le queda mucho tiempo de reflexión, pero yo al fin y al cabo que cada uno haga de su capa un sayo, que cada uno analice su situación. Yo bastante tengo con analizar lo nuestro y por intentar resolver todos los compromisos que hemos adquirido con los almerienses, que es realmente a lo que nos dedicamos y a lo que les dedicamos la mayor parte del esfuerzo y del trabajo, hablando de lo que realmente importa a los almerienses. Y por eso en esta campaña hemos hablado de agricultura, porque esos que hablan de que no se ha hablado de Almería son ese falso progresismo que ha ido demonizando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores y también a nuestros cazadores. Y ante ello nosotros entendemos que nuestros agricultores son la auténtica solución, porque tenemos un sector productivo como la agricultura, que le da de comer a más de 500 millones de europeos y que es uno de los principales sectores que hay en Almería. Y que además, en Almería y en Andalucía, y que además producen de la forma más sostenible posible y que necesita del apoyo decidido de la Unión Europea. Y también hemos hablado de agua, porque no hay nadie mejor que los almerienses que sepan que el agua es el bien más preciado que tenemos, que el agua es el bien más preciado al que aspiramos. Y por tanto, en la Unión Europea tienen que tener claro que Andalucía tiene una situación climática y que Almería es la tierra más árida de toda Europa y que por tanto en Europa se tiene que hablar de agua. Y hemos hablado también de los servicios públicos, algo que no han hablado los demás, porque aunque en Almería tengamos más colegios que hace 5 años, más institutos que hace 5 años, más profesores que hace 5 años, mejor pagados que hace 5 años, a pesar de que tenemos menos alumnos, a pesar de que en Almería tengamos más hospitales que hace 5 años, más centros médicos que hace 5 años, más profesionales sanitarios que hace 5 años y mejor pagados, a pesar de eso necesitamos seguir invirtiendo en nuestra educación y en nuestra sanidad. Y los fondos europeos han sido claves para hacer nuevos hospitales en Almería, para hacer nuevos centros médicos en Almería, para comprar la nueva maquinaria necesaria para que los almerienses no tengan que irse a otras provincias. Y de eso es lo que hemos hablado. Hemos hablado de nuestros jóvenes, porque no pueden ser que los andaluces, los jóvenes almerienses, vayan por detrás 6 años a la hora de poder emanciparse en Europa. Y hemos hablado del problema que tenemos con nuestra vivienda, con esa política progresista que lo único que ha hecho que sea inaccesible la vivienda para nuestros jóvenes, con una subida del más del 20% del precio de nuestra vivienda, donde la gente tiene miedo a alquilar sus propias viviendas, porque aquí los únicos que están ganando son los que están poniendo alarmas contra la Ocupa. Esa es la realidad de esas políticas nefastas que estamos llevando a cabo a nivel nacional y que Europa también tiene que apoyar en estos momentos. Y hemos estado hablando de eso, y hemos estado hablando de las mujeres, y hemos estado hablando de nuestra industria del mármol, que necesita del apoyo decidido también por parte de la Unión Europea. Y hemos hablado de los fondos de la Unión Europea, unos fondos de la Unión Europea que tienen que llegar realmente a nuestros emprendedores, a nuestras empresas, a los que crean empleo, que tienen que poder decidirse por parte de nuestro ayuntamiento, de nuestra diputación, de las comunidades autónomas, porque son los más cercanos a los ciudadanos y porque saben la realidad de las necesidades que tenemos los ciudadanos. Eso es lo que hemos
hemos estado haciendo. A eso es lo que nos hemos dedicado durante toda esta campaña, analizar cada uno de los detalles y las necesidades que tenemos. Eso hablamos también de nuestras fronteras, porque lo que no puede ser es que no tengamos una política clara de fronteras, donde los terceros países no hagan competencia ilegal a nuestros productos y vayan en contra de nuestros sectores productivos simplemente porque no haya una política seria en fronteras, o porque las mafias que trafican con las personas estén acampando a sus anchas, sin ningún tipo de control, muriendo gente en nuestros mares, y eso no puede ser una realidad. Además, cuando nos encontramos que después con los que llegan a España no saben qué hacer con ellos, pasándolo de Tenerife a Almería capital, de Almería capital a Ejido, durante meses que se convierten en años, sin ver qué necesidades tenemos en esos municipios para atender a los que llegan y para atender a los que ya están. Una política de fronteras donde las mafias que trafican con drogas llegan a asesinar a nuestros guardias civiles, acampando también a su ancha, y los vemos cómo están en nuestras playas de nuestro Cabo de Gata, acampando sin ningún pudor, sin posibilidad nuestra Guardia Civil de poder hacer nada. Y por eso hemos hablado también de la seguridad, porque nuestra Guardia Civil en Almería el año pasado tenía más de 800.000 euros de fondos europeos para poder solventar los problemas de medios materiales que tienen para poder hacer su trabajo, de los cuales el Gobierno de la Nación solo se ha gastado 40.000 euros. Y eso no puede ser. Y esa es la realidad que tenemos ahora mismo en España. Y eso es lo único que preocupa a los almerienses. Y de eso es de lo que hay que hablar. Lo de crear muros, lo de crear confrontación, lo de dividir una sociedad, eso es solo lo hacen los perdedores. Eso lo hacen solo los que no tienen nada que ofrecer. Y yo desde aquí les pido a todos los socialistas de bien que se rebelen contra un sanchismo que está haciendo mucho daño a este país y que está haciendo mucho daño a Almería. En Bélgica ya han disuelto para pedir elecciones van a convocar, en Francia elecciones también, en España ni siquiera salió el presidente del gobierno ayer a valorar los datos, salió solamente su candidata. ¿Habría que poner unas elecciones generales encima de la mesa con estos resultados que se han obtenido? Si tuviera la más mínima dignidad por los resultados electorales que ha tenido en las municipales, las autonómicas, que ha tenido también en la europea, por los temas de corrupción, por el tema del Tito Berni, por el tema de Coldo, por el tema de Begoña, donde nos encontramos que el presidente Sánchez accede al poder por una moción de censura contra la corrupción que está instalada a día de hoy en lo más profundo de la Moncloa, en la misma cama de la Moncloa, sin duda alguna. Por todo eso yo creo que debería repensárselo sencillamente porque además es el gobierno más débil que nunca ha tenido la democracia, sustentado por partidos que van en contra de los intereses del resto de España, que ni siquiera llegan a acuerdos para poder llevar leyes adelante. Si no tenemos la capacidad y no tiene la capacidad de poder ejercer ni siquiera la aprobación de unos presupuestos, que es la base sobre la que se asienta cualquier acción que se realiza por cualquier gobierno, porque sin presupuesto no hay dinero para destinarlo a aquellas cosas en las cuales uno ha prometido que va a hacer. Si no tenemos ni siquiera presupuesto, sin duda alguna, yo creo que por el bien de España debería pensarse el sanchismo que debería de poder y de presentar una elección y que hable el pueblo y que el pueblo decida, como lo acaban de hacer en la europea y como lo han hecho en las anteriores elecciones, porque esa es la grandeza que tiene la democracia, porque la democracia, el voto no es de nadie, el voto es un voto prestado que nos dan los ciudadanos y que cuando quieren nos lo retiran, porque esa es la única respuesta que tienen los ciudadanos en democracia y es la mejor respuesta que pueden tener los ciudadanos. Una campaña electoral en la que se ha hablado de Argentina, en la que se ha hablado de Palestina, en la que se ha comentado a la última hora esa presencia de la propia mujer del presidente en uno de los mítines, pero no se ha dado explicaciones de absolutamente nada. La ley de amnistía que se ha aprobado todavía no ha llegado, no ha pasado ese trámite de publicación del Boletín Oficial del Estado. Hoy se debe de conformar la mesa del Congreso, la mesa en este caso del Parlamento catalán, y no se sabe, y los datos de corrupción están ahí. ¿Qué nos espera ahora, Manolo? Lo que nos espera, lo único cierto de todo esto es que el Partido Popular va a seguir trabajando por todo y cada uno de los españoles.
Lo único cierto es que el Partido Popular no se va a callar. Lo único cierto es que el Partido Popular va a seguir estando al lado de todo y cada uno de los españoles y va a denunciar todas aquellas medidas que vayan en contra de la igualdad y de la solidaridad entre territorios y entre personas. Y ahí lo único cierto es que los ciudadanos siempre van a encontrar al Partido Popular, un partido que no ha engañado a nadie, un partido que, como antes le contaba en la campaña electoral, no hemos centrado exclusivamente en los problemas que también tienen los almerienses, porque los almerienses tenemos muchos, entre ellos también el de infraestructura. Y por eso en estas elecciones habría que hablar no solo de los retrasos que tenemos con el AVE, que no vamos a tener en el 2026 y que no sabemos cuándo lo vamos a tener porque tenemos un ministro que, en vez de dedicarse a gestionar lo que tiene que gestionar, que es el Ministerio de Fomento, se dedica a ir insultando a la gente. Y mientras que eso suceda, no tienen tiempo de poder dedicarse a trabajar. Porque hay que también hablar de ese tren de cercanía del poniente de Almería a nuestro poniente que nos una con Adra. Porque hay que hablar del tren de cercanías también del Bajo Andará. Porque hay que hablar también de la adaptación de la vía ferroviaria de Almería a Granada al nuevo corredor ferroviario mediterráneo. Porque hay que hablar de la ampliación de la A7 en su tramo desde Roquetas hasta Almería, en sus nuevos accesos a Almería capital, a los nuevos 2 accesos a Roquetas, al nuevo acceso a Ejido, porque hay que hablar de la ampliación de esa A7 a la altura de Níjar para que el puerto seco de Níjar sea toda una realidad ya, porque hay que hablar también de la ampliación de la autovía de la red de Almanzora, que ha estado durante más de 50 años paralizada por parte del Partido Socialista, que ha tenido que venir el presidente Juanma Moreno para que sea una realidad, porque tenemos que hacer los nuevos accesos también al BOX, y porque decididamente Almería necesita de infraestructuras nuevas y modernas, que nos vuelva a seguir haciendo más competitivos de lo que ahora somos. Si hemos conseguido todo lo que hemos conseguido sin tener la infraestructura, imagínense ustedes qué puede pasar cuando las tengamos todas. Y de eso es de lo que hay que hablar, y a eso a lo que hay que dedicarse. Y mientras que los demás se dediquen a otra cosa, sin duda alguna, allá ellos con lo que estén haciendo, pero lo único cierto en todo este camino, lo que estamos hablando, es que solo hay un partido, el Partido Popular, que es el que está hablando y el que ha hablado de esto, y el que va a seguir hablando de esto y denunciando las tropelías de otros y las corruptelas de los demás, siendo críticos con nosotros mismos, diciendo cuando nos equivocamos sin ningún problema, porque aquí todos nos equivocamos, pero lo que no puede ser es que ante la inseguridad que tenemos, sin saber, sin un rumbo cierto, por parte del Gobierno de la Nación y por parte de unos embajadores del sanchismo más preocupados en salir en la foto que en trabajar y hacer su trabajo, que es el que se tiene que hacer en política, pues sin duda alguna, pues es el problema que ahora mismo tenemos y la única certidumbre que tienen los almerienses. Manuel Guzmán, portavoz, en este caso, coordinador de campaña electoral de las europeas del 9 de junio, celebradas en la jornada de ayer, y parlamentario andaluz. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Feliz para estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más, creo que desearles que pasen una feliz noche.